el concepto. Si un paciente se le hace una arquectomía y el patólogo reporta seminoma solamente, ojo con la palabra solamente, es un seminoma. Pero si a un paciente se le hace una arquectomía y el patólogo reporta tumor de células germinales con uno, seminoma, dos, teratoma, tres, tumor de saco vitelino, cuatro, coriocarcinoma, cinco, seminoma. Ese concepto tiene que quedar bien claro, parece tonto, parece bobo, pero cuando se lo pregunto acá en la rotación no se lo sabe. Entonces, si un paciente tiene solamente seminoma, es seminoma. Si tiene seminoma y algo más, es un no seminoma. Si no tiene componente de seminoma, es un no seminoma. ¿Ok? Entonces es un concepto que tiene que quedar bastante claro. Siguiente. Esto básicamente el desarrollo embrionario de los mismos, la célula gonadal indiferenciada, puede pasar a seminoma y después a no seminoma, puede ir de no seminoma, en este caso carcinoma embrionario, y generar los otros tipos, entre ellos el teratoma, coriocarcinoma, su tumor sarcovitolina. Siguiente. El origen en su mayoría es testicular, pero la minoría puede tener, por ejemplo, retroperitoneo, mediastino o cerebral. Aquí yo siempre les digo, ustedes están en Chiriquí, Bocas del Toro o Veraguas, y espero que me estén prestando atención porque me está hablando solo aquí, a lo lejos. Pero bueno, después me daré cuenta cuando pase por la rotación. Si ustedes están en estas provincias, están en un hospital y reciben a un indígena con dificultad respiratoria y dolor en el pecho, joven, y ustedes tengan una placa de tórax a disposición, en donde vean que hay un ensanchamiento del mediastino, existe una forma expedita mediante la cual ustedes pueden mandar a ese paciente directo al oncológico nacional y que de seguro la van a tener disponible en todos los lugares donde ustedes estén. Simplemente pedirle una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque si ese paciente tiene eh, prueba de embarazo positiva, es un varón, obviamente, estamos detectando allí la gonadotropina coriónica humana, que es una de las proteínas que produce el cáncer de testículo. Que si se origina en el mediastino, lo cual en estas zonas del país que les estoy diciendo es muy común, entonces ustedes detectan ya la enfermedad, hacen el diagnóstico y ustedes sin necesidad de hacer biopsia, sin necesidad de consultar al neumólogo, sin necesidad de consultar al radiólogo intervencionista o al cirujano, ustedes agarran a ese paciente, llaman al Instituto Oncológico Nacional, dicen que tienen un paciente así, así, así de la comarca con funcionamiento metastático y prueba positiva por gonadotropina crónica humana. Ese paciente se traslada vía Senan, llega a Albrook y nos lo mandan a nosotros y nosotros lo agarramos y le ponemos quimioterapia al día siguiente. Entonces, este concepto tiene que quedar bien claro, porque así se han salvado vidas ya. Yo llevo dando esta clase años, y probablemente ya esté como por los 7, 8 años. Y gracias a Dios el mensaje ha calado y ya he tenido médicos, colegas suyos, recién graduados que han haciendo su internado. Doctor Castillero, tengo un paciente así, así, así como, yo le digo, prueba de embarazo positiva, mándalo. Lo recibimos y al día siguiente quimio y el paciente se le salva la vida. Esos son tumores muy curables. Así que espero que el mensaje quede ahí. Siguiente. Entonces, entonces transgonadales, ya se lo dije. El más común es el de mediastino, recibe el de peritoneo. Y rara vez, muy rara vez, una vez cada 2 años, cada 3 años, un, el llamado pinealoma, que es un tumor de células germinales, eh, que se origina en el sistema central. Siguiente. En términos generales, el pronóstico del no seminoma, fíjense que si se origina en el retroperitoneo, el mediastino es peor.
Pero no quiere decir que los pacientes no se puedan curar. Si se origina en el testículo, la mayoría de los pacientes pueden curarse. ¿Ok? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta. Siguiente. Entonces, bueno, estos pacientes van a ir en el abordaje inicial a ultrasonido y posteriormente a orquiectomía. La orquiectomía debe de ser inguinal. Eso es algo que, bueno, ya los urólogos saben. Siguiente. El estadiaje que va a depender no solamente de la T, la N y la EPO, sino también de la S, incluye los marcadores tumorales. En este caso son tres: la LDH, la beta HCG o la gonadotropina clorhídrica humana y la alfa-fetoproteína. Eso es una pregunta clásica también del examen. ¿Cuáles son los marcadores tumorales para el cáncer de testículo? Tres: alfa-fetoproteína, gonadotropina clorhídrica humana y LDH. Siguiente. El estadiaje realmente con la tomografía es más que suficiente. Eh, la resonancia magnética técnica solamente si hay niveles elevados de gonadotropina clorhídrica humana y sospecha de enfermedad cerebral. Si no, la resonancia magnética cerebrotécnica. Siguiente. Ah, y el PET tampoco. El PET no tiene nada, ningún rol en el estadiaje del cáncer de testículo. Entonces, la mayoría de los pacientes se debutan en etapa uno, afortunadamente. Hay algunos pacientes que debutan en etapa 2 y la mayoría en etapa 3. Lo importante y lo bonito de esta patología es que es una de las pocas patologías que no tiene etapa 4. No hay etapa 4. Todos los pacientes son potencialmente curables. Todos, incluso los de etapa 3 que tengan metástasis cerebrales. Todos son potencialmente curables con quimioterapia, porque es una enfermedad muy quimiosensible. Siguiente. Aquí está la pregunta que les acabo de hacer: LDH, HCG y alfa-fetoproteína. Dependiendo de los niveles, así se va a hacer el estadio. El siguiente. Entonces, al igual que en el cáncer de la próstata, al igual que en el cáncer de riñón, en el cáncer de testículo se estratifica el paciente. Riesgo bueno, riesgo intermedio y pobre riesgo, según las características que están especificadas en la tabla. Eso nos permite poder determinar conducta. Siguiente. Si un paciente es seminoma, etapa uno, puede ser que ese paciente con la cirugía no necesite más nada. Eso es lo más común, que con cirugía el paciente no requiera más tratamiento. Pero puede ser que algunos pacientes requieran quimioterapia, un solo ciclo, o puede ser que el paciente requiera radioterapia al hecho parótico preventivo. Pero eso se da en la minoría de los pacientes. Es un tumor extremadamente curable solo con cirugía si es etapa 1. Siguiente. Aquí está. Independientemente de la estrategia que contemos, vigilancia, quimioterapia o radioterapia, todos los pacientes se van a curar. Siguiente. No seminoma. Aquí, si el paciente tiene invasión linfovascular, entonces ese paciente debe ir a quimioterapia. Un solo ciclo de ver. Si el paciente no tiene este factor de riesgo, puede ir a vigilancia. Igual que en el caso anterior, ambas posibilidades garantizan una cura en la mayoría de los pacientes. Siguiente. Entonces, ¿por qué la invasión linfovascular es importante? Aquí lo ven. Aquellos pacientes que tengan invasión linfovascular tienen un peor pronóstico. Siguiente. Y ya está. La tasa de cura igual, etapa uno, no seminoma, más del 99%, independientemente de la estrategia que busquemos. Siguiente. Luego de la orquiectomía, si el paciente tiene indicación de quimioterapia, hay que dar quimioterapia. Si el paciente no es una etapa uno, sino que hay enfermedad en otros sitios, entonces, al pulmón, al peritoneo, hay que evaluar el remanente tumoral y ver si es necesario hacer algún tratamiento quirúrgico adicional. Eso ya lo vemos en conjunto con el urologo. Siguiente. Entonces, el paciente con enfermedad no etapa uno, etapa 2 o etapa 3, entonces son pacientes que van a ir a quimioterapia. Entonces, dentro de la quimioterapia, el medicamento que ha cambiado la historia natural de la enfermedad es el cisplatino, nuestro caballito de batalla para esta enfermedad.
a la cual con los esquemas más modernos, como vemos, PEP, es la línea amarilla, y hemos logrado que la mayoría de los pacientes se curen después de 5 años sin recurrencia de enfermedad, en la mayoría de los pacientes. Siguiente. Entonces, en pacientes que tengan cáncer de testículo etapa 2 y 3, de tipo seminoma o no seminoma, la recomendación estándar es quimioterapia, en este caso con el esquema B, que incluye cisplatina, etoposide y bloquicina. Ya ante un tópico más nuestro, dependiendo del riesgo, riesgo favorable, riesgo intermedio o riesgo desfavorable, veremos el número de ciclos que vamos a dar en terapia o el esquema. Siguiente. Esto es básicamente mismo. Hay algunos pacientes que si tienen pobre riesgo o pobre pronóstico y damos quimioterapia y hay un descenso marcador que no es inadecuado, es un paciente que potencialmente podemos mandar a quimioterapia de altas dosis y trasplante autólogo de médula ósea. Eh, es controversial todavía, sin embargo, esto es una alternativa terapéutica que se puede justificar y que lo hemos hecho en el nivel de la práctica institucional también a algunos pacientes. Siguiendo. Entonces, luego del tratamiento del seminoma, etapa 2, etapa 3, le damos quimioterapia. Si ese paciente tiene un residual, un conglomerado en el retroperitoneo, las adenopatías, de menos de 3 centímetros, ese paciente va a seguimiento, solo vigilancia. Si ese paciente tiene un residual de más de 3 centímetros, ese paciente hay que hacer un PET. Esta es una indicación de hacer PET con cloro de sodio y glucosa en pacientes con cáncer de testículo. Seminoma, que luego de la quimioterapia, se tiene un residual, mide más de 3 centímetros. Y generalmente es una pregunta de examen. Si el PET es positivo, ese residual se tiene que esperar. Si el PET es negativo, no capta, vigilancia. Siguiente. Y para el no seminoma, el PET no tiene un rol. Si el residual es mayor, siguiente. Ya hay algunas consideraciones con respecto al teratoma, entonces lo dejo para que después ustedes lo lean. Siguiente. Y los tópicos concernientes a la sobrevida de los pacientes que hay que hacer un seguimiento psicológico, cardiopulmonar, vigilarlos según las malignidades, etcétera. Pero son secuelas que ya se ven tardíamente. ¿Siguiente? Parece que esta era la última diapositiva. Sí, doctor, esta es la última. Ok. Entonces, eh, un par de minutos para preguntas. ¿Alguna pregunta? Ahorita hablen ahora o callen para siempre. Todo claro, entonces. Doctor, Ajá. eh, yo quería consultar, o sea, entonces, o sea, englobando todos los que sean tumores de testículo, todos tienen un buen pronóstico, sea seminoma, no seminoma, y el tercero que mencionó que creo que no lo pude anotar. Sería así. ¿Verdad? Disculpe, doctor, que no se le escuchó. Ah, ahora sí me escuchan, ¿no? Ahora sí. Todos los pacientes son potencialmente curables. Todos. Siempre y cuando se haga el tratamiento adecuado. Eh, incluso los no seminomas con enfermedad metastásica son potencialmente curables y se manejan como tal. Entonces, aunque tengan metástasis pulmonares, metástasis cerebrales, cuando puedan, revisen eso ya es historia de la humanidad. Cuando yo era adolescente, más o menos estudiante de medicina, primeros años, un caso que se dio de mucha
entonces se hizo no viral, en ese momento no se hablaba de cosas virales, o sea, hubo impacto, se vio las noticias y todo lo demás. La historia de Lance Armstrong, un ciclista de Tour de France, que le dio cáncer de testículo con enfermedad cerebral. El paciente se curó del cáncer de testículo y años después hizo la hazaña de volver a ganar el Tour de France. De hecho, creo que todavía está vivo. Entonces, eh, ejemplos como ese tipifican la curabilidad, siempre y cuando las cosas se hagan bien. Claro, hay algunos pacientes que no se van a curar, como todo, eh, pero en términos generales de eso nos damos cuenta en el camino. Pero todos los pacientes se tratan con intención curativa y hasta que se demuestre lo contrario. Y solo son dos, seminoma y no seminoma, no hay más. El no seminoma puede tener distintos tipos, o sea, ya sea teratoma, saco vitelino, coliocarcinoma o el componente de seminoma como tal. Pero no, no existe otro tipo, solo seminoma y no seminoma. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Bueno, entonces lo voy dejando que tengo que ir a la consulta. A partir de la próxima semana probablemente